Qué alegría, familia de Christ Fellowship en español, estar con ustedes el día de hoy. Los amo con todo mi corazón y lo considero un grande privilegio compartir la palabra del Señor con ustedes. Me acompañan para orar al preparar nuestros corazones y recibir la palabra de Dios en esta hora. Inclinemos nuestros corazones y rostros para orar. Padre, gracias te damos, Señor, por el día de hoy y la oportunidad de poder estar aquí en la asamblea de tus hijos e hijas que te aman. Hemos expresado nuestro amor a ti al prepararnos a venir a este edificio. Hemos expresado nuestro amor al cantarte con estas canciones, al adorarte con nuestra ofrenda. Y ahora, Padre, queremos adorarte con la palabra de Dios. Queremos ser buenos oidores de ella, pero más importante, queremos ser hacedores de ella. Así que, Padre, en esta hora, permítenos recibir iluminación para entenderla. Que tu Espíritu Santo vivifica las palabras de este libro y penetren a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y permítenos, Padre, ponerla en práctica. Gracias te damos por este espacio donde podemos enseñar y recibir tu palabra. Ponemos nuestra atención sin distracciones a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros estamos aquí hoy porque un día dejamos algo atrás. Dejamos una tierra, dejamos familia, dejamos costumbres, acentos, comidas y recuerdos. Algunos venimos buscando una mejor oportunidad, otros huyendo de la violencia, la pobreza o la falta de futuro. Algunos cruzaron fronteras con papeles, otros cruzaron con miedo. Algunos llegaron de niños, otros llegaron ya de adultos con el corazón lleno de esperanza y también de dolor. Y aunque hoy vivimos aquí, aunque estamos construyendo una vida aquí, aunque estamos en este país aquí, muchos sabemos lo que se siente vivir entre dos mundos, ni de aquí ni de allá. Ya no somos completamente de aquí, pero tampoco no nos sentimos completamente de allá. Cargamos historias solo del ayer. Como inmigrantes hemos tenido sacrificios que pocos entienden y hemos experimentado el grande anhelo y deseo de pertenecer. Y desde allí, desde esa perspectiva tan nuestra, colectiva como inmigrantes, hoy quiero que escuchemos la historia del pueblo de Israel a través de ese lente. Porque el mensaje de hoy, vamos a encontrar al pueblo de Dios, Israel, arrancado de su tierra, deportado a un lugar extraño y forzado a vivir en el exilio. Y déjame decirte algo desde el inicio. Este exilio de Israel no era algo que ellos querían. No lo pidieron, no lo planearon, no lo escogieron. Fueron arrancados de su tierra, sacados de Jerusalén y llevados a Babilonia a fuerza. Y desde ese momento sus vidas nunca volverían a ser iguales. Porque hay esos momentos en la vida de que tú sabes muy bien. Esos momentos en donde algo que no queríamos nos sucede. Algo que no elegimos nos lleva a cabo. Pero ahora nos toca vivirlo. Y eso especialmente lo conocemos como inmigrantes. Lo viví yo en casa. Mi papá y mi mamá fueron la primera generación que emigraron a los Estados Unidos con mi hermana menor y mi hermano mayor que nacieron en México. Yo y mi hermana menor nacimos aquí en los Estados Unidos. Bueno, realmente fui hecho en México. Mi mamá venía 7 meses embarazada. Pero acá salí. ¿Verdad? Y yo quiero que le pongas esta matiz al texto bíblico de hoy, la matiz de los inmigrantes. Creo que estamos en esta posición, los inmigrantes, para poder entender el texto bíblico de una manera muy diferente. Aquellos que no han tenido la experiencia del inmigrante ven este texto por otro lente. Pero ya que la audiencia del día de hoy es predominantemente inmigrante, ¿por qué no le ponemos ese lente? Nuestra experiencia como inmigrantes,
que hemos sido movidos de un lugar donde antes pertenecíamos y ahora ya no estamos, y ahora vivimos en una tierra nueva. ¿Sabes? Cuando hablamos del exilio y el tiempo bíblico de la Babilonia, Israel viviendo en la Babilonia, podemos pensar en el exilio en dos facetas. Primero, en dos matices. Primero, el exilio es un lugar geográfico, donde literalmente eres deportado, desterrado, sacado de una tierra a otra tierra. Eso es físico, eso es geográfico. La otra matiz que podemos ponerle al texto es el exilio del corazón. Cuando ya no nos sentimos pertenecer a algo, cuando antes éramos parte de algo importante para nosotros o en alguna relación con alguien, pero esa relación ha sido rota, hemos sido sacados de esa pertenencia y experimentamos el exilio de corazón. Yo sospecho que todos nosotros en algún momento hemos experimentado lo que es vivir en ese tipo de exilio. A veces, no siempre, pero a veces, para muchos el exilio es externo, como mencioné. Un cambio de país, un cambio de idioma, un cambio de cultura. Pero siempre el exilio es algo interno. El exilio es una condición del corazón. El exilio es un sentimiento de estar fuera de lugar, desconectados de nosotros mismos, de los demás. Y como vamos a ver también en el texto bíblico de hoy, desconectados también de Dios. Es esa sensación de no pertenecer. No tiene tanto que ver en dónde estamos, sino dónde está nuestro corazón realmente. Así que, familia de Christ Fellowship en español, hoy me voy a referir a esos dos matices. No solamente voy a hablar de un exilio geográfico, pero también voy a hablar de un exilio que como seguidores de Cristo, tú y yo nos identificamos muy bien. La Biblia habla de que nosotros como seguidores de Cristo estamos viviendo en un exilio. Es decir, Jesús dijo que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La palabra de Dios nos enseña que tú y yo hemos sido trasladados de vivir en una tierra llamada pecado, muertos en delitos y pecado, pero Jesús vino para darnos vida a ti y a mí, y cuando nos dio vida, Él nos trasladó al reino de los cielos. Pero la realidad es de que esa bendición tiene dos partes. Ya estamos viviendo en el reino de los cielos, pero estamos en territorio lejano, tierra lejana, aquí en esta tierra. Estamos aguardando y esperando nuestra futura herencia, el reino de los cielos, nuevos cielos y nueva tierra, cuando el Señor nos lleve a casa en el día de mañana. Mientras tanto, aquí en la tierra vivimos como peregrinos y extranjeros, vivimos exiliados aquí en la tierra. Entonces, la pregunta no es si estás viviendo en algún tipo de exilio. La pregunta es, todos estamos viviendo en un exilio, por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo debemos de vivir como cristianos exiliados? ¿Qué hacemos en el exilio? ¿Cómo haces para vivir la vida cristiana mientras estás en territorio ajeno? Mientras estás aquí en la tierra, rodeado del pecado, de las tentaciones del mundo, de las influencias de Satanás, de la autoridad de Satanás. ¿Qué hacemos mientras vivimos aquí en este mundo exiliados como cristianos? El texto bíblico de hoy nos lo va a decir. Pero antes de entrar al texto bíblico, permíteme recordarte dónde estamos en nuestra gran historia. La gran historia. Hemos dicho que la Biblia está compuesta de un montón de muchas historias pequeñas. Pero todas estas historias empaginan una con la otra para contar una gran historia. Lo que en la teología llamamos una metanarrativa. La Biblia cuenta una sola gran historia. Y ahora llegamos al tiempo del exilio. ¿Por dónde hemos caminado? Bueno, acuérdate, caminamos por Génesis, la caída. Después de la caída entró el pecado, ¿verdad? Allí, y Dios levantó a Abraham. Y a Abraham, recuérdate, ¿qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Espero que allá, después de esta gran historia que llevamos muchas semanas hablando de ellas, sepan las 3 cosas que Dios le prometió a Abraham. Si no, no te preocupes, te vamos a dejar pase, ¿verdad? Pero, ¿cuáles fueron las 3 cosas que Dios le prometió a Abraham? Abraham, de ti voy a hacer
¿qué? Primero te voy a dar una tierra. Voy a darles un territorio. Número 2, ustedes van a ser una nación grande, tan numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y número 3, ustedes van a ser una bendición a todas las demás naciones. Así que te voy a dar tierra, nación y bendición. Eso Dios le prometió a Abraham, pero Abraham falló. Ahora, gracias a Dios que esa promesa era una promesa incondicional. ¿Te acuerdas cuando hablamos de promesas condicionales e incondicionales? Pues esta era una promesa incondicional. No importa que Abraham haya fallado, la promesa siguió en pie. Y como siguió en pie, después de Abraham, ¿qué sigue? El éxodo. Del éxodo sigue la jueces, la conquista. Después de los jueces sigue la monarquía, los reyes. Y después de los reyes siguen los profetas, o dentro de la época de la monarquía operan los profetas. Y la semana pasada vimos a uno de los profetas, vimos a Oseas. ¿Y cuál fue el recordatorio de Oseas? Oh Israel, aunque ustedes sigan idolatrándose, adorando a dioses ajenos, aunque ustedes, mi pueblo escogido, sigan adulterándose espiritualmente al tener dioses falsos en sus corazones y se inclinen ante el Dios de Asterot, Chemosh y Moloch, yo sigo siendo fiel y los amo. Los sigo escogiendo. Este fue el profeta en el tiempo de la monarquía. Al terminar el tiempo de la monarquía, que duró 250, 300 años, llegamos a lo que hoy es el mensaje de hoy. Llegamos al tiempo de el exilio. Porque como esos 300 años, Israel se pervirtió. Podemos leer todo, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y encontrar todo la perversión que se desvió Israel. Así que Dios tuvo que corregir su corazón. ¿Y cómo lo corrigió? Con el exilio. Con el exilio. ¿Y qué es el exilio? El tiempo en donde Dios permitió, Dios levantó a Babilonia, un imperio poderoso y fuerte, venir y conquistar a Israel y llevárselos deportados a su tierra, a Babilonia. Lo que hoy en día es Irak moderna. Cuando vemos el tiempo del exilio, yo digo que el exilio va a durar 70 años. En 70 años yo voy a trabajar en el corazón de Israel. Por 70 años yo voy a ministrarle a Israel al estar viviendo deportados. ¿Por qué sucedió esto? Mira, sucedió porque, mira, ahora tu Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Sucedió porque al final de la monarquía y con todos los profetas que Dios les mandó, el texto dice, Segunda de Crónicas 36. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mojaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Era tanto el pecado que Dios ya no pudo permitir que esto siguiera igual. Así que Dios intervino con 70 años de amor y disciplina. Esto sucedió, estos 70 años se mira de esta manera. Dios permitió que Babilonia viniera y a través de 3 olas de deportación fueron sacados los israelitas de su tierra. Y aquí está para que lo puedas ver. En el año 605 sucedió la primera deportación y de allí salió Daniel. ¿Te acuerdas de Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego? Si yo fuera un gobernante y yo quiero conquistar otra nación, la manera en que la conquisto es llevando y quitando y derrumbando a sus líderes. Pues eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor, en la primera ola de deportados, derrumbó a todo el gabinete y el gobierno de Israel. Se llevó a los mejores, a la nobleza de Israel. Esa fue la primera ola. En la segunda ola fueron miles de hombres, niños y mujeres que fueron deportados. Se dice alrededor de unos 10,000 a 20,000 personas fueron deportadas en la segunda ola. Líderes también del pueblo, pero más gente común. Y luego en la tercera ola, quizás la más devastadora de todas. Esa fecha es muy importante para aquellos que les gusta estudiar a fondo la Biblia. 586. 586 fue el año cuando el templo de Dios fue derribado.
¿Te recuerdas ese templo que Salomón construyó? Ese templo hermoso que David había acumulado un montón de riqueza para edificar y Salomón lo edificó. ¿Y te recuerdas cómo la presencia de Dios vino y llenó ese templo y la gloria del Señor habitó en Israel? Pues ahora ya no más. En 586 el templo se derribó y la presencia de Dios ya no existió más. ¿Y dónde terminó Israel? Siendo deportado. ¿A dónde los llevaron? A 1500 kilómetros de Israel. Tuvieron que rodear porque está el desierto árabe y hay una grande montaña allí y tuvieron que darle la vuelta y fueron deportados en esas 3 olas a vivir a tierra lejana, con idioma diferente, comida diferente, costumbres diferentes, clima diferente, todo completamente diferente. Y sabes, lo curioso de esta época, que yo quiero que sepas que lo que tú tienes en tu mano, la palabra de Dios, no son un cuento de hadas. Porque si hay una época que ha sido arqueológicamente verificada y mostrada como verdad, es la época del exilio. Porque en 1999, recientemente, en 1999 se encontraron las tablillas de Al-Yaduhud. Allí están. 200 tablillas se encontraron. ¿Y sabes qué contienen esas tablillas? El registro de los nombres deportados, de la gente deportada. Los babilonios estaban guardando nombre de todos los deportados y sus oficios, lo que hacían. Ahora, tú ves eso como yo lo veo y yo no lo sé leer. Eso se le llama cuneiform. No son jeroglíficos, los jeroglíficos los tienen los egipcios. Los babilonios escribieron cuneiform se le dice. Y yo no sé, yo veo eso y digo, I don't know. Pero los estudiosos dicen que en esas 200 tabletas, ojo, están los nombres y los oficios de los deportados. Y aquí está lo más hermoso de todos: casi una copia completa del todo el libro de Jeremías. Todo el libro de Jeremías casi completamente verificado en cuneiform. Las fechas y todo eso que dice Jeremías. Wow, eso nos debe de alegrar a nosotros como cristianos, saber de que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Lo que tenemos en las manos no es un cuento de hadas. Tiene también respaldo arqueológico. Esta época era muy real, damas y caballeros. Lo que encontramos entonces ahí es el pueblo de Dios deportado, lejos viviendo de su casa. ¿Y cómo se sentía Israel? Bueno, muchos de ustedes ya saben cómo se siente vivir lejos de su casa. Yo lo he vivido con ustedes. Algunos de ustedes han perdido un ser querido y me han dicho, pastor, no tengo papeles, no puedo ir a enterrar a mi papá, a mi mamá. Pastor, yo no puedo regresar a la boda fulana de alguien. Pastor, esto, lo otro, pastor, no tengo el dinero para comprar un vuelo. Puedo ir a mi país, pero no puedo. O no puedo ir a mi país por las condiciones políticas, corrupción que hay. Sabemos lo dificultoso que es vivir lejos, ¿verdad que sí? Mira, abre tu Biblia primero a Salmo 137, vamos para allá. Mira, esa es una canción que se escribió durante el cautiverio. Salmo 137, versículo 1 al 4, 1 al 5, 1 al 4 mejor, 1 al 4. Captura la emoción, el sentimiento de lo que era vivir en el cautiverio. Dice el texto: junto a los ríos de Babilonia nos sentaron y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos. Nota que dice allí, guardamos las arpas. No las quebraron, no dice que las desecharon, no dice que las quebraron. Porque la historia sí termina bien. Sí regresaron a casa. Por el momento hay que guardar las arpas. Dios va a trabajar en el corazón. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Allí está.
¿Cómo podemos cantar cuando estamos esta no es nuestra tierra? Las tres cosas que Dios le dijo a Abraham y que toda identidad de todo hebreo sabían, ya no las tienen. Ya no tienen un territorio, ya no es una nación numerosa. Al contrario, en toda la región de Babilonia, todos los egipcios fueron deportados a muchas regiones diferentes. Los esparcieron. Así que ya no son una nación numerosa. Y número tres, no son una bendición. Ni para ellos mismos son una bendición. Viven ya desterrados, sin nada. Así que cuando estás viviendo en el exilio, cuando estás deportado, viviendo en tierra lejana, porque Dios está haciendo algo, se corre un peligro. ¿Se corre el peligro de qué? Se corre el peligro de rendirte quizás, o de amargarte. Pero damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, aquí está la verdad que yo quiero que oigas en este mensaje el día de hoy. No te rindas, no te amargues. Florece donde Dios te plantó, porque Jesús entró en tu exilio para llevarte a casa. Eso es lo que quiero que oigas el día de hoy. No te rindas, no te amargues. Florece donde Dios te plantó, porque Jesús entró a tu exilio. Él viene a nosotros para llevarnos a casa. Eso es lo que veo en el texto bíblico. No te rindes, no te amargues, sino realmente florece donde Dios te plantó. Y esto lo vemos en Jeremías capítulo 29. Abre tu Biblia, Jeremías 29, vámonos para allá. Allí me voy a estacionar en Jeremías capítulo 29, porque ese capítulo cuenta todo el tiempo de los exilios, todo lo que pasó. Es un buen resumen. Jeremías 29, del 1 al 14. Hoy voy a empezar, lo voy a dividir en secciones. Voy a leer la primera sección del 1 al 4. Y en esta primera sección quiero que veas lo que dice Jeremías a Israel. Pero ojo, dice el texto: Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos. Detente. Jeremías no fue llevado a Babilonia en la primera ola. Él fue llevado a Babilonia en la tercera ola, al final. Así que Jeremías está escribiendo una profecía, una carta que se la está mandando a los judíos que ya fueron deportados a Babilonia en la primera ola. ¿Sale? Leamos. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Ya ves, se llevó los líderes, ¿verdad? A la gente noble. Verso 2. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artefaces y los tartesanos fueran deportados de Jerusalén. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Germarías, hijo de Gilquías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías. Ojo, verso 4. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué es lo primero que nos dice el texto? ¿Qué nos dice este mensaje el día de hoy? Punto número 1, Dios te plantó aquí, tu exilio no es un accidente. Dios te plantó aquí, tu exilio no es un accidente. Damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, ¿viste lo que dice el versículo 4? ¿De quién fue la idea del destierro, del exilio? De Dios, dice el texto. Dice el versículo 4, a los que Él desterró. 3 veces dice Jeremías 29 que Él desterró. Lo dice en el versículo 4, en el versículo 7 y en el versículo 11. En el 4 y el 7 dice: los envié al destierro, los envié al destierro. Es Dios quien los envía al destierro. Fue la idea de Dios, es parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer Dios en el exilio? Ya te lo dije, les va a limpiar su corazón. En esos 70 años, esa generación, Dios los va a trabajar en su corazón, los va a ayudar a que ellos sean más a su imagen y semejanza como Dios. Así que Dios permite este espacio a ellos. Entonces, si Dios te envió al exilio, Él tiene un propósito con el exilio. ¿Y cuál es ese exilio? ¿Cuál es ese propósito? Trabajar en este corazón, ¿verdad? Ahora, en esa época, cuando una nación derrotaba a otra nación, el Dios de esta nación derrotada era considerado débil.
Así que hay peligro que la gente crea que el Dios Yahweh de los israelitas, como acaban sido capturados por los babilonios, es posible que la gente crea que Yahweh es débil. Por eso me encanta cómo lo clarifica Daniel. Abre tu Biblia, Daniel capítulo 1, versículo 1 al 2. Daniel escribe en su libro diciendo: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Según Daniel, ¿quién le permitió a Nabucodonosor y Babilonia ganarle a los israelitas? Dios. Así que Dios no es débil. Dios no es incapaz de derribar a un imperio. Dios es poderoso y soberano y Él puede derrotar a los babilonios. Pero Él permite que los babilonios vinieran, citaran a Israel y se llevaran a deportados al pueblo de Dios. Porque allá, en el exilio, por 70 años, Dios iba a trabajar su corazón. Dios iba a trabajar en ellos. ¿Sabes? La palabra exilio en el hebreo es muy interesante. Mira lo que dice, lo que significa la palabra exilio. Significa galá, se pronuncia galá. Significa ser desterrado, remover, deportar, dejar desnudo, quitar la cobertura. Es más, esa palabra hebrea a veces se usa para hablar de la desnudez. En otras palabras, exilio quiere decir que Dios está quitando su cobertura, te deja dejando expuesto. Y eso fue lo que hizo Dios con Israel. Les quitó su bendición. Ojo, ahí te va. Dios pone a Israel en pausa. Allí es cuando ya Dios pone a Israel en pausa en el exilio. Quita su cobertura sobre de ellos. Porque a partir del exilio ya no van a haber reyes, ya no hay monarquía, ya no hay profetas, ya no hay templo. Ya no hay templo más. No hay más templo. No más templo, damas y caballeros. De esos 70 años, Dios permite quitar su bendición para que sus corazones sean transformados. Qué difícil. Imagínate eso. Ya no tener la cobertura de Dios en tu vida. Y de alguna manera Dios va a permitir que Israel pase por todo eso para que su corazón sea transformado. Porque a pesar de eso, mira, Lamentaciones habla de esto. Lamentaciones capítulo 3, Lamentaciones fue escrita por el profeta Jeremías. Lamentaciones 3:31 dice: pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues el Señor no se complace en herir a la gente o causarles dolor. Así que Dios no está hiriéndolo ni lastimando a Israel. Él está quitando su cobertura para que sus corazones sean transformados. Eso es lo que está pasando. Y sabes, te tengo noticias. Te voy a adelantar la historia. ¿Me permite escucharle press fast forward a la historia? ¿Sí? Ahí te va. El exilio marcó un antes y después para Israel. Sanó su idolatría y dio origen a la sinagoga y al estudio fiel de la palabra de Dios. Porque después del exilio nunca más encontramos a Israel levantando altares a dioses falsos. Gloria a Dios por el exilio. Ya, un aplauso. Gloria a Dios. Sí. Yes. Nunca más en la historia encontramos a Israel desviándose, inclinándose hacia dioses ajenos. Y además es en el exilio, después del exilio, cuando comenzó el concepto de la sinagoga. Ya no tenían el templo, pero ahora podían tener un lugar local para juntarse y adorar, ya que estaban dispersos por toda Babilonia en diferentes lugares. Y luego el sermón de la semana que viene, no te lo quieres perder, habla de que hay un avivamiento de la palabra de Dios después del exilio, al final del exilio y después. Ahora, no quiero también pintarlo todo muy romantizado aquí la cosa. Israel ya no tenía su problema de idolatría, sus problemas eran otros.
Y esto lo vamos a ver en el sermón que viene, el domingo que viene. Pero lo que sí podemos decir con certeza es de que Dios sí trabajó en el corazón de ellos. Sí los transformó durante los 70 años en ese exilio. ¿Sabes, damas y caballeros? Yo no sé dónde tú te encuentras en estos momentos. Pero sabes, tú estás en un exilio, como hemos dicho. Este no es nuestro hogar como cristianos. Yo te invito a que tú digas algo tan práctico como esto. Dios me envió aquí. Dios me envió aquí a esta familia, a esta esposa y a estos hijos. Dios me envió a esta escuela donde van mis hijos para hacer luz. Dios me envió a mí a este trabajo para ser de bendición a este trabajo. Dios me envió aquí. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos en el siguiente movimiento de la historia. Sí, primero reconocemos de que Dios nos plantó aquí. Segundo, ya que estamos plantados aquí, no te rindas ni te amargues. Hay un camino mejor. No te rindes ni te amargas. Hay un camino mejor. Porque ojo, es muy simple la cosa. Cuando alguien inmigra de un lugar a otro, solamente hay dos razones. ¿Es inmigración voluntaria o inmigración forzada? Eso nos dicen los sociólogos. Existe inmigración voluntaria, donde yo escojo por mi propia cuenta irme a otro lugar, o inmigración forzada. La situación está tan mal que me tengo que ir, ¿verdad? En cualquiera de esas dos, cuando llegas a al nuevo país, a la nueva situación donde estás, todo inmigrante tiene tres opciones, ya cuando está en la nueva tierra. Tiene tres opciones. Uno, al primero le vamos a llamar el inmigrante amargado. Es el inmigrante que llega y se queja de todo. Ay, no me gusta aquí, ¿verdad? Y aquí realmente no tienen comida como la teníamos en mi casa, ¿verdad? En mi pueblo son las verdaderas arepas, allí sí son sabrosas, aquí no, ¿verdad? Yo no voy a aprender inglés, ¿verdad? Nunca desempacan, no echan raíces, no se mezclan con el nuevo país porque no, yo soy auténtico, yo no voy a negar a mi patria, así que no me voy a mezclar, no voy a ser de uno de ellos. Y ellos son el inmigrante amargado que vive con resentimiento. ¿Conoces a alguno de esos? Sí, ¿verdad? Pero del otro lado de la moneda está el inmigrante que le voy a llamar el inmigrante que desaparece porque se asimila. Ese es el inmigrante que se cambia el nombre porque llega al nuevo país y quiere fit in, ¿verdad? Así que ya no se llama Pedro, se llama Peter, ¿verdad? Tiene el nopal en la frente, pero no te habla inglés. Tiene un acento bien fuerte en el inglés, lo habla bien fuerte con acento, pero no te quiere hablar español. Ya dejó los tacos por hamburguesa, ¿verdad? Y se pintó el pelo blonde, ¿verdad? ¿Verdad? Se cambia el nombre, deja de hablar español, quiere ser aceptado a toda costa, así que niega su país. Ojo. Yo no vengo a juzgar, ni uno ni el otro. Tú sé tú. Pero creo que hay una tercera opción mejor. Especialmente lo vemos en el texto. Al tercero yo le voy a llamar el que vive entre dos mundos. Dos mundos. Esa persona encuentra cómo vivir en estos dos mundos sin perder su alma en ninguno de los dos. ¿Verdad? Y es lo que vemos en el texto. Vámonos para allá una vez más. Jeremías 29. La perdí yo, déjalo busco. Jeremías 29. Jeremías 29, vámonos para allá. Y es lo que encuentro yo en el texto bíblico. ¿Verdad? Y te lo voy a poner de esta manera. Hay tres maneras de vivir en Babilonia exiliado. Tres maneras de vivir en Babilonia exiliado. La primera manera es, como cristianos, tú y yo, vivimos en Babilonia. Ahora, déjate explico algo muy interesante. La metáfora de la Babilonia representa cuando no estás en tu hogar final. Babilonia representa el lugar de pecado, territorio del enemigo, donde el enemigo reina. Tú y yo vivimos en la Babilonia aquí en esta tierra. Este no es nuestro hogar final. Al vivir aquí en esta tierra, tú y yo tenemos una de tres opciones. Algunos cristianos en la Babilonia viven de esta manera: resistencia amargada. No adoptan a Babilonia, pero Babilonia endurece su corazón. Son los cristianos que tienen una guerra contra la cultura. Están peleando a toda costa, peleando todo un montón de gente. Y todo el mundo que no cree igual que ellos es su enemigo.
Y tenemos que pelear porque nos están robando nuestros hijos. Hay verdad en cada cosa, pero ciertamente hay un grupo de personas que se amargan viviendo en esta tierra y están peleando y peleando y peleando. Son conocidos más por su pelea que por su amor en Cristo. No se adaptan, pero su corazón es duro. Algunos israelitas hicieron eso. Si tú lees la historia, hubieron israelitas que se levantaron a pelear en contra de Babilonia estando cautivos. No querían bajar la espada. Pelearon en contra de Babilonia. Se aislaron. Se levantaron revueltas violentas. Su actitud de ellos era: este lugar es el enemigo, no vamos a contribuir para nada. Esa es una manera de vivir. La otra manera de vivir, número 2, es el compromiso total. Me adapto a Babilonia y Babilonia corrompe mi corazón. Esa es la gente que llegó, fueron sacados de Israel, fueron a Babilonia como deportados y allí se conformaron a Babilonia. Hay gente que llegó a adorar a los dioses de Baal en Babilonia. Se asimilaron completamente, adoptaron los dioses babilónicos, sus costumbres, su forma de vivir. Dejaron de ser quienes eran para ser aceptados. Se rindieron ante Baal y Babilonia. Pero eso no es lo que veo en el texto. En el texto veo una tercera manera. Leámoslo, versículo 5. Dice: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposas y esposos para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyen, y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envíe al desierto. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Dios aquí al pueblo de Israel ahora que está viviendo en el campamento del enemigo, en el territorio de Babilonia? ¿Qué les está diciendo allí? Que vivan con lealtad valiente. Vive con lealtad valiente. Es la tercera manera de vivir. La tercera manera de vivir es de que vivas con lealtad valiente a Dios. Vive en Babilonia, pero Dios vive y gobierna en tu corazón. ¿Viste los verbos que usa el texto bíblico? Es un susurro a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 1. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dijo a Adán y Eva: multiplíquense, llenen la tierra, someten la tierra, edifican. ¿Qué vemos aquí ahora en el Éxodo? Un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, una nueva despertar. Vemos a Dios haciendo otra vez una nueva creación, porque está haciendo algo nuevo el Señor. Mira los verbos, circulan los verbos del texto. Dice: edifiquen, planten, cásense, tengan hijos, multiplíquense. Son las mismas palabras que Dios le dio a Adán y Eva allá en el huerto del Edén, cuando todo estaba bien. Aquí en el Éxodo, Dios está comenzando de nuevo con el pueblo de Dios, una nueva manera de hacer las cosas. Y luego el verso 7 es el que más me choca, pero ay Señor, ayúdame a recibirlo. Quiero que veas el verso 7 y lo vamos a leer en voz alta, pero cada vez que aparezca la palabra ciudad, quítale la palabra ciudad y ponle Babilonia. ¿Listo? Verso 7, me lo ponen en la pantalla por favor. Verso 7 y dice allí: trabajen por la paz y la prosperidad de Babilonia, donde los envié al destierro. Debemos de orar por Babilonia. Dios quiere que allí ellos bendigan a sus enemigos. No es nuevo, Jesús lo dijo: bendice a tus enemigos, sé sal y luz a este mundo perdido. Chicos, la tercera manera de vivir no es peleando con todo mundo para que adopten nuestros valores cristianos, y si no adoptas el valor cristiano, pamba. Esa no es la manera de vivir. La tercera manera de vivir es vivir aquí y bendecir la ciudad. ¿Cómo? Edificando, abriendo negocios, teniendo un montón de hijos. Cásense, multiplíquense. Todo eso, ¿verdad? Construyan casas, dice el texto, los verbos: tengan hijos, multiplíquense. El texto dice que yo debo de buscar el bienestar para esta ciudad. Así que, chicos, eso quiere decir que aunque nosotros vivimos como ciudadanos del reino de los cielos, debemos de vivir como bendición aquí a esta tierra donde estamos.
Debemos de bendecir las escuelas donde van nuestros hijos, donde trabajamos de lunes a viernes. Debemos de bendecir a la comunidad. Esta iglesia debe de ser de bendición a la ciudad de McKinney y a sus alrededores. Entonces, ¿cómo se miraría tú bendecir la ciudad? ¿Cómo se miraría que tú no te rindas a la cultura, ni te amargues peleando con ella, ¿verdad? Sino que realmente florezcas, bendiciendo esta ciudad. ¿Cómo se miraría? Bueno, a lo mejor sé voluntario en la escuela de tus hijos y que vean cómo tú te llevas a cabo con tus hijos. O a lo mejor ora por tu compañero de trabajo, invítalos a la iglesia, invítalos a la reunión de Pascua, invítalos a tu grupo de vida. ¿Cómo se miraría que tú busques el beneficio? ¿Sabes? Si quieres un ejemplo de cómo se mira vivir en esta tercera manera, donde no te amargas ni te rindes, sino que donde Dios te plantó, allí floreces en ese exilio. ¿Sabes cómo se mira? El ejemplo más grande de todos, creo yo, es Daniel. Daniel, el joven que fue deportado en la primera ola. Él fue deportado en la primera ola y el rey Nabucodonosor y la cultura de Babilonia lo quisieron cambiar. Que dejara de orar a su Dios, Yahweh. Hasta le quisieron cambiar el nombre. Una manera de someter a la gente es cámbiales el nombre, porque al cambiarle el nombre le cambias la identidad. Le cambiaron el nombre de Daniel, su nombre hebreo, a Beltasar, que es su nombre arameo de Babilonia. Pero ¿sabes qué? La misma Biblia resiste eso. 75 veces en el libro de Daniel se usa su nombre hebreo y solamente 8 veces se usa el nombre babilónico de Daniel. Porque al cambiarle nombre querían aplastarlo. Algo le pasó, a mí me encanta el béisbol, y algo le pasó a uno de mis héroes también. Él es de Puerto Rico, se llama Roberto Clemente. Él jugó béisbol en los años en los 50s y los 60s. Y le quisieron cambiar su nombre porque Roberto suena muy latino. Vamos a cambiarle el nombre a Bob. Bob. Le cambiaron el nombre a Bob. Y en una conferencia de prensa, me encanta lo que Roberto Clemente dijo: no me llamen Bob, yo soy Roberto Clemente. Si les gusta bien, y si no, ese es el problema de ustedes. Y no dejó que le cambiaran su nombre. Lo mismo fue Daniel, no dejó que le cambiaran su nombre. Cuando le pidieron que se comiera la comida de Babilonia y del rey, que era ofrecida a los ídolos, Daniel dijo no. Cuando le pidieron que dejara de orar, Daniel dijo no, voy a orar. Voy a comer la comida que sí le agrada al Señor. Daniel es un ejemplo de un hombre que vivió de la tercera manera. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A lo que el apóstol Pedro dijo. Me encanta lo que el apóstol Pedro dijo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Estas son palabras muy importantes para nosotros ahora que vivimos en el exilio. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchen contra el alma, procuren llevar una vida ejemplar, bendigan donde Dios los plantó, procuren vivir una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea al rey. Y acuérdate, de esa época había un muy malo rey, Nero. Respeten al rey como jefe de estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Amigo, hermana que me escucha, familia de Christ Fellowship en español, yo oro que tú escoges el tercer camino. No te rindas a la cultura ni pelees en contra de la cultura amargándote, sino que busca bendecir a la comunidad. Busca ser una bendición como Daniel lo fue. Resiste cuando hay que resistir, pero de ahí en más busca amar a tu vecino y a tu prójimo. Eso nos lleva a una última idea que quiero que entiendas.
Si Dios me trajo aquí al exilio y en el exilio Él está limpiando mi corazón, ¿verdad? Y quiere que yo viva agradándolo a Él para ser de bendición a la gente que me rodea, yo debo de entonces confiar en los planes de Dios. Debo de confiar en los planes de Dios. Él está obrando aunque yo no lo vea en el exilio. Rechaza los atajes fáciles. Confía en los planes de Dios aunque no los veas. Rechaza los atajos fáciles. ¿Sabes por qué digo eso? Porque a Nehemías se le levantó un falso profeta al pueblo de Israel. Y el falso profeta se llamaba Ananías. No fue el único, hubieron varios. Puedes leerlo en la historia. Ananías dijo, no. El exilio no va a durar 70 años, nada más va a durar 2 años. Así que no se casen, no edifiquen casa, no se casen, no progresen, no bendigan a la ciudad donde van, porque solamente van a durar 2 años. Y era profeta contra profeta. Jeremías se levanta y dice, ¿qué es esto que estás diciendo? No, Dios ya dijo que va a durar 70 años. Y debemos de confiar en el plan de Dios. No busquen atajos, pueblo de Israel. Y para que vean que no deben de buscar atajos, Dios va a deshacerse de Ananías. Pues dice el texto que Ananías murió. Porque habló falso en el nombre de Dios. A veces cuando estamos en el exilio buscamos los atajos. No nos gusta la dificultad. No nos gusta que tenemos que esperar 70 años. No nos gusta. Y a pesar de eso, ojo, quiero decirte algo. Cuando estamos en el exilio, nos gusta el versículo 11, pero lo sacamos fuera de contexto. El versículo 11 es el más famoso de todos, Jeremías 29. El versículo 11, mira lo que dice allí. Vamos al versículo 11. Voy a leer nada más el verso 11. Dice el verso 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y todo mundo siente bonito. Ese es el versículo que ponemos en las camisetas, en el marcador, en la taza de café. Yo sé los planes que tengo para ti, pero los sacamos fuera de contexto porque no leemos el versículo 1 al 10. Especialmente no leemos el versículo 10. Ahora hay que leer el versículo 10. ¿Listo? Vamos, ahí nos va, el versículo 10. El 10 viene antes que el 11, ¿verdad? ¿Sí? Just checking. Verso 10. Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Detente allí. ¿Cuánto tiempo va a durar el cautiverio? 70 años. Ojo, si yo tengo 20 años, cuando fui deportado a Babilonia, ¿qué edad voy a tener cuando se cumplen los 70 años? Más probable ya no voy a estar en la tierra. Si yo fui deportado a los 30, a los 40, ciertamente no voy a estar vivo para ver los buenos planes que el Señor tiene para mí. Es que esta profecía del versículo 11 no es para esa generación. Era para la próxima generación, para los que vienen. Realmente era para ti, para mí, el futuro, los que venimos después. Los planes que el Señor tiene en mente, está hablando de los planes de que un día vamos a regresar a casa y están apuntando ¿a quién? A Jesús. Jesús es el cumplimiento del exilio, te lo compruebo. Mateo, capítulo 1, cuando él escribe su genealogía, Mateo comienza con Abraham. ¿Por qué comienza Mateo con Abraham? Por esta razón, porque de Abraham a David son 14 generaciones. ¿Me lo ponen por favor? La gráfica. De Abraham a David son 14 generaciones. De David al exilio son 14 generaciones. Y del exilio a Jesús son 14 generaciones exactas. ¿Qué está haciendo Mateo? ¿Matemáticas? No. Está mostrándonos que el cumplimiento del exilio es Jesús. Jesús es el cumplimiento. Él es el que nos va a llevar al hogar, dulce hogar. Él es el que nos va a dar la victoria final. Todo apunta a Jesús. Así que Jeremías 29:11 no es para hacerte sentir bonito. Dios tiene buenos planes para mí. ¡Yay! No. Esos versículos fueron dados a una generación que necesitaba esperanza para el día de mañana. Y haz de cuenta, está diciendo: no te rindas, no te amargues viviendo en el exilio.
porque un día sí van a venir el cumplimiento de ellos. Lo mismo decimos hoy en día. Yo te digo a ti, no te rindas. Un día vamos a llegar a nuestra morada celestial. No te rindas, no te amarres viviendo aquí en la tierra. No te rindas. Florece donde Dios te plantó, porque Jesús viene para llevarnos a casa. Hermano, yo te invito a que hagas una pregunta al concluir en este mensaje. ¿Cómo puedo poner esto en práctica? ¿Cómo puedo yo vivir de la tercera manera en este exilio? ¿Cómo puedo yo vivirlo? Aquí te va. No te rindas, no te amargues. Florece donde Dios te plantó, porque Jesús entró a tu exilio para llevarte a casa. Quizás viniste cargados por vivir como inmigrante aquí en los Estados Unidos. Quizás viniste cargado porque tu vida como cristiano estás pasando por una dificultad. Te sientes como si fuiste deportado espiritualmente en el exilio. Quizás viniste atrapado porque el jale de Babilonia te está jalando. El jale de Babilonia quiere que adoptes su cultura de Babilonia. No sé cuál es la razón por qué. ¿Cómo te sientas tú ahorita al estar en exiliado? ¿Sabes cómo termina el texto? Quiero leerlo, versículo 12. Aquí está la esperanza para terminar. Jeremías 29, 12 y 14. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Esa es la promesa. No te rindes, no te amargues. Florece donde Dios te plantó. Padre, gracias te doy, Señor, por este día, por esta palabra, Señor, que nos anima a vivir como exiliados en Babilonia. Sabemos, Padre, de que el cumplimiento ya vino en Cristo Jesús. Como vamos a ver la próxima semana, Jesús vivió en exilio. Jesús cargó nuestros pecados para darnos el camino de regreso a casa. Y gracias te damos por ese perdón, Señor. Hoy en el mensaje, el desafío que nos das, Señor, es cómo florecer aquí donde nos has plantado, viviendo en Babilonia. Yo oro para que cada hermano, cada hermana pueda encontrar manera de poder poner esto en práctica en sus vidas. Y también oro, Señor, por ese punto que vimos también, Señor, que en el exilio nos estás limpiando, sanando, nos estás lavando. En el exilio somos barro en las manos del alfarero para formarnos a la imagen y semejanza del Señor. Qué alegría y gozo saber de que Israel nunca más volvió a idolatrarse, levantando altares de dioses ajenos después del exilio, porque tú trabajaste en ellos y porque hubo un avivamiento de tu palabra después del exilio, Señor. Gloria a Dios. Eso queremos nosotros también mientras esperamos Maranata, Cristo ven. Que haya un avivamiento en nuestros corazones aquí y ahora, Señor. Que podamos derribar los dioses ajenos en nuestros corazones, Señor. Obra en nuestro exilio, Señor. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Hermano, allí donde estás, yo te pido que te pongas de pie y usa las palabras de esta canción para decirle al Señor: Señor, trabaja en mi corazón en este exilio, Señor.